Esto es BiblioHertz, el espacio donde encontrarás herramientas para la búsqueda de información y conocimiento desde tu biblioteca. BiblioHertz, del libro a la radio. Muy buenas tardes, bienvenidos a BiblioHertz. Les damos la bienvenida otro martes 12 de la mañana, de la tarde. Esperamos que estén muy contentos. Me encuentro aquí con mis compañeras Sabimel y Gaby Quiroz. ¿Cómo te encuentras hoy, Sabi? Muy bien, mira, ya de la emoción ya está. Yo dije 12 de la mañana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí este martes, con muchas ganas de que producción me mandara un shot de jengibre, porque la verdad es que hace mucho frío, está el solecito, pero está el clima frío, pero muy bien. ¿Cómo estás, Gaby? Hola. Bien, chicas, buenas tardes, muy contenta, feliz de estar con ustedes, con frío, pero estamos transmitiendo muy felices. Seguramente va a subir ahorita ya el calor porque vamos a comenzar a hablar de un tema que nos encanta, pero antes de eso, déjenme recordarles dónde nos pueden seguir, porque recuerden que estamos en muchas plataformas, estamos en muchos lugares para que no se pierdan el programa. Pueden escucharlo repetido, pueden seguir viéndonos aquí a través de Facebook. Aquí estamos como @BiblioHertzOficial y también estamos en Spotify. Estamos junto con varios programas de la parrilla de Radio Anáhuac como BiblioHertz. Y por supuesto YouTube, que también es un lugar bastante interesante para poder regresar, repetir los programas. Y pues bueno, chicas, el WhatsApp no se nos debe de olvidar, 5610-084243. Es súper importante conocer sus comentarios, sus sugerencias, y para nosotros pues es un gusto también conocerlos a ustedes, porque el programa es de todos nosotros, lo hacemos todo el equipo, y estoy muy contenta de estar aquí con Sabi, Samantha y con el invitado muy especial que en un momentito se los vamos a presentar. Sí, ya nos urge presentarlo porque la verdad es que es maravilloso escucharlo. Queremos hacer también mención, un agradecimiento muy grande a una persona cómplice que sin ella y sin todo su equipo que está trabajando para que se pueda realizar este programa, no se podría simplemente realizar. Rocío García Mercado, la coordinadora de Radio Anáhuac, y todo su equipo, mil gracias por hacer posible que estemos nosotros aquí también. A nuestra gran productora Nancy Medellín, que siempre está acompañándonos y siempre nos trae invitados sensacionales, a todo el equipo de biblioteca, a nuestros grandes líderes, el maestro Ricardo Zamora y la licenciada Angélica Luna, y también queremos agradecer a todos los que nos escuchan, a todos los que nos están viendo y a los que nos escuchan por el 1670M y por Spotify, ya le estoy cambiando el nombre, Spotify. Mil gracias por hacer esto posible. Gracias, chicas. Pues yo creo que ya está todo, ya están donde pueden contactarnos, ya agradecimos a todos los que nos hicieron llegar aquí, así que ya queremos empezar, ya estamos muy ansiosas, así que como comentábamos, tenemos un programa maravilloso y vamos a llenarnos de conocimiento, historia, cultura, ya que hoy platicaremos de un autor que nos llenará de sensaciones extraordinarias y también nos invita a profundizar y a reflexionar en diferentes temas. Además, coincidimos en la idea del sentido de la vida y sobre todo investigando y leyendo y recordando sobre este autor, hay frases que se quedan en el alma y que nos hacen pensar y repensar dónde estamos ahora, ¿no, chicas? Así que, pues no sé, hay que ver que estas frases, Gaby, ¿alguna que nos quieras compartir? Sí, Sami, muchas gracias. Y justo nos hacen reflexionar, pensar y posiblemente hacer algunos cambios, unos más chicos, otros más grandes, ¿no? Pero hay una frase que me llama mucho la atención y me gustó. De usted depende que esta oscuridad no sea eterna. ¿Cuántas veces pensamos que estamos inmersos en una tormenta, en una crisis, y pensamos que se acaba el mundo? O sea, se acabó. Lo que estamos viviendo actualmente a nivel mundial no es nada sencillo. Para muchos nos resulta más complicado que para otros, pero creo que sí hay una luz, y la luz viene principalmente desde dentro. Esta frase me llama mucho la atención. Gracias, Gaby.
pues yo acá les quiero compartir igual otra que me llamó muchísimo la atención y justo investigando, leyendo, ya saben, y toda la información para que hasta te quedas picada y que quieres saber más y ya se te acaba el tiempo. El secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino también en saber para qué se vive. Yo creo que esta frase también nos deja mucho que pensar y reflexionar y sobre todo, ya Gaby lo dijo, en este tiempo que no sabemos, que hay cosas inciertas, empezar ahorita, ¿no? Empezar a pensar y agradecer por lo que tenemos y pues seguir adelante. Yo creo que es muy bueno empezar a pensar positivo para hacer algo. ¿Sabi? Claro, ambas frases muy importantes y muy significativas. Yo elegí la frase, es mejor equivocarse siguiendo tu propio camino que tener razón siguiendo el camino de otros. Para mí es significativa porque en lo que pudiéramos llamar fracasos, entre comillas, siempre hay una ganancia, que es la experiencia y el aprendizaje que te deja. Eh, y más sabiendo que ese aprendizaje lo conseguiste siguiendo tus instintos, tus convicciones y tus ideales. Pudiéramos seguir el camino, que no hay fórmulas para el éxito, pero el camino que alguien nos dijera, bueno, esto es lo que te llevaría como que a conseguir tu triunfo. Pero siempre es importante esa parte vivencial del aprendizaje y la experiencia. Creo que es la ganancia más grande que puedes tener experimentando por tu propia cuenta. Así que esa frase es la que yo elegí. Y pues bueno, precisamente estas frases entramos justamente con ellas porque el personaje del que vamos a hablar el día de hoy tiene mucho que ver con estas frases, al grado que pues obviamente son de él, Gaby. Así es, Abby, pues ya lo dijiste, estamos reestrenando una sección que nos encanta, una sección que debido a este tema de reestructurar, reorganizarnos un poco, tuvimos que dejar en un espacio para maquinar algo tan grande como este programa, como el programa de hoy. Así que desde el libro regresa, lo cual en esta sección es una de las, bueno, a mí me encanta, o sea, me encanta mucho volver a tocar y tener la presencia de muchos autores, de muchos cineastas, de personajes principales que destacan en ciertas escenas y que obviamente que lo tomamos de un origen muy, muy, muy especial que son los libros, de esta narración, esta literatura tan grande que tenemos y tan vasta. Hoy pues conduce con nosotros esta sección una gran persona, es maestro, un gran educador, un gran formador y por supuesto amigo de todo el equipo de biblioteca con el que hemos compartido diferentes charlas. Y siempre nos trae material muy, muy, muy entretenido y sobre todo nos deja con ganas de seguir escuchando y seguir buscando estas respuestas que a todos nos encantan. Así es. Las frases que mencionamos hace un momento son del autor Fyodor Dostoyevsky, un gran personaje de la literatura rusa, y precisamente para hablarnos de él el día de hoy tenemos un amigo, un gran amigo de este programa y además una gran persona a quien conocemos. Él es el doctor José Antonio Forzán Gómez, es coordinador de la maestría en responsabilidad social presencial y del Centro Anáhuac en Pensamiento Social Cristiano de la Facultad de Responsabilidad Social. En su sección Desde el Libro, hoy lo tenemos aquí hablándonos de Fyodor Dostoyevsky, nada más, nada más. Así que vamos a darle la bienvenida al doctor Forzán a BiblioHertz. ¿Cómo está, doctor? Muy buen día. Buen día, buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, gracias por la presentación a Dostoyevsky, más que a un servidor, porque pues uno le queda con muchas deudas a este gran autor, y muchísimas gracias de verdad por todo el trabajo que están realizando a la distancia, ¿no? Y continuando con este apoyo por parte de la biblioteca y por supuesto a través del programa BiblioHertz. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, un saludo a todos los, pues no sé si decir radio escuchas o Zoom escuchas o ya no escuchas, ¿no? Pero, o Facebook escuchas, no tengo ni idea. Sí, muchas gracias, doctor. Estamos muy contentas, como ya veíamos desde el principio, porque esté aquí ya reestrenando esta sección. Ya tenía tiempo que no teníamos el gusto de seguir platicando sobre estos temas, pero qué bueno que ya este martes se logró y abriendo la sección y con este espectacular tema, este espectacular autor y con usted como invitado para platicarnos sobre este autor,
¿Nos podría comentar primero a todos nuestros, ya dijimos radio escuchas, seguidores, me escuchas, por qué elegimos a Dostoyevsky? ¿Por qué nos quiere platicar hoy de Dostoyevsky? Bueno, realmente hacer este lanzamiento, este relanzamiento, pues tendría que haber sido con un autor lo más digno posible, ¿no? Y en este caso, pues nos remitimos a los clásicos, ¿no? Para que no tengamos ninguna duda y que no nos, pues, que no esté tan complicado el asunto, ¿no? Y realmente lo que logramos con Dostoyevsky es tener una visión muy amplia sobre la lectura. Es decir, no es un autor que solamente haya impactado en la literatura, sino que ha impactado en prácticamente todos los campos del saber. Y eso lo refieren distintos personajes que estaremos nombrando a lo largo de esta participación. Y básicamente también porque es un autor que tiene distintos elementos que nos pueden dar para orientarnos teóricamente, ¿no? Cuestiones de teoría de la literatura, por supuesto, pero también, como ustedes lo señalaron, frases que nos dan luces en los momentos más terribles de nuestra vida, ¿no? Y si luego platicamos un poquito de la vida de Dostoyevsky, nos vamos a dar cuenta que, bueno, su vida tuvo que encontrar sus propias luces para seguir adelante, pero también tenemos una serie de elementos artísticos derivados de este personaje y podemos recuperarlo constantemente. Yo creo que este es un autor que nos puede acompañar toda la vida. Hay gente que lo ha leído desde la preparatoria, ¿no? A mí el gusto por la literatura rusa me entró un poquito más tarde, pero ya ahora sí que una vez que lo prueba, pues ya no se quiere separar de él, ¿no? En este caso, con Dostoyevsky, lo que podemos ver es un autor que nos puede acompañar para siempre, ¿no? Y que a pesar de que ya haya muerto hace ya varios siglos, el próximo año, fíjense que él nace en 1821, el próximo año deberíamos dedicarle todo el año a la lectura de Dostoyevsky, y si es un camino, como estoy seguro que puede tener repercusiones en sus distintos escuchas, en todos los medios, pues yo creo que una de las buenas tareas después de esta contingencia es leer a Dostoyevsky o durante la misma, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, y pues trabajar a Dostoyevsky pues, siempre es un placer, ¿no? Y pues para eso estamos aquí compartiéndolos con todo el gusto del mundo. Gracias, doctor. Sin duda es un personaje que ha marcado muchas épocas, o sea, yo no me quedaría como en una sola, o sea, si nos sigue marcando, sigue siendo un personaje principal, destaca en la filosofía, en lo literario, en los estilos de vida, en la sociedad. En el siglo XIX, muy orientado este movimiento del realismo literario, llega como tendencia a explicar una realidad social, analizarla, ver minuciosamente el estudio de la sociedad desde lo real y también desde lo cotidiano. Desde su punto de vista, cómo ve a Dostoyevsky en esta expresión tan realista en sus obras, o sea, porque no es sencillo hablar, a la gente no nos gusta saber la verdad y eso es complicado. Entonces, en esta época, hablar de realidad y de verdad vino a ser un boom muy fuerte. Sí, Dostoyevsky tiene una vastedad de repercusiones, particularmente este realce de este acercamiento a la vida cotidiana. Lo vamos a empezar a ver en lo que es Rusia, pero también en Francia en el siglo XIX. Distintos autores lo van a recuperar, ¿no? En Rusia obviamente está Gogol, está el propio Dostoyevsky y desde luego Tolstoy, ¿no? Esos son importantes autores. Pushkin, desde luego, que son no solamente antecedentes, particularmente Gogol y Pushkin, sino también de alguna manera deudores, y miren que estoy diciendo deudores como si Tolstoy le pudiera deber algo a alguien, ¿no? Pero sí, es esta línea de realismo histórico que también va a ser recuperado de alguna manera por el naturalismo francés, ¿no? Con Zola. Y previo a ellos, Dostoyevsky se basa mucho en la novela francesa, ¿no? Los grandes polos culturales de aquellas épocas estaban precisamente en Francia, ¿no? Y ahí podemos ver la herencia en algunos elementos de Voltaire, por supuesto. Y Dostoyevsky, bueno, después de que lo encierran durante varios años en Siberia,
pues él puede viajar a Francia, donde va a reconocer pues a muchos de los espacios de los autores que él seguía, pero también cabe mencionar que hay un elemento fundamental en toda esta época y es el elemento de la Revolución Francesa y posteriormente del Imperio Napoleónico, ¿no? La decepción, el entusiasmo y decepción en torno a Napoleón va a repercutir en la forma de vida de muchos de los autores. Pero además, en la Rusia del siglo XIX hay un espíritu de cambio de este sistema zarista feudal a esta tensión constante con la modernidad que ya se estaba viviendo, pero bueno, sin salir del todo del espíritu zarista, y pues ahora ya lo vemos con un personaje que lleva 20 años en el poder y nadie lo va a quitar de ahí, ¿no? Que es Vladimir Putin, ¿no? Pero lo que tenemos en Dostoyevsky es una escuela de escritura en donde va a reflejar, y esto es muy importante, no solamente las circunstancias que está viviendo la gente en el exterior, ¿no? ¿Cuáles son los cinturones de miseria, la forma en que se reconfigura la sociedad en los salones, en las camarillas, etcétera, etcétera, sino que también se mete en la profundidad del espíritu humano, ¿no? Y ese es un elemento fundamental para Dostoyevsky. Decía Nietzsche, bueno, esta es una frase medio espuria, ¿no? Pero que Dostoyevsky era el autor que más le había enseñado sobre psicología, ¿no? Entonces, para nuestros alumnos de psicología y de humanidades de la universidad y de todas las que nos escuchan, hay que leer a Dostoyevsky como esta escuela de precisamente de entendimiento del ser humano, pero también los alumnos de comunicación y los alumnos de literatura en general tienen que leer a Dostoyevsky para ver cómo él construye su narrativa y cómo construye sus personajes, ¿no? Entonces, bueno, esto muy a grandes rasgos en relación al realismo social que él va a escribir. Es Nietzsche y de Jean-Paul Sartre también fue influencia, ¿verdad, doctor? Dostoyevsky para ellos fue como un referente, ¿no? También en su trabajo. Sí, es correcto. Buena parte del existencialismo que va a desarrollar Jean-Paul Sartre y el propio Heidegger en algunos elementos, ¿no? Pero ya tenían sus antecedentes con algunos autores. Yo creo que la principal reflexión sobre la escritura no es ni siquiera Dostoyevsky, sino uno de sus, no sobre la escritura, sobre la existencia, no es ni siquiera Dostoyevsky en una primera instancia. El gran personaje que va a reflexionar sobre la existencia humana es Miguel de Cervantes. Por eso Dostoyevsky va a intentar recrear el Quijote o va a hacer un nuevo Quijote para sus tiempos en un libro maravilloso que es El Idiota, del cual podríamos hablar largo y tendido, pero que de alguna manera lo que está viendo es como la existencia humana no es la de los grandes héroes, ¿no? Porque al pobre de Don Quijote pues le va como en feria y pues si bien era un hacendado, etcétera, etcétera, en realidad está trastocado, no sabemos si está loco o están fingiendo estar loco o por lo menos en un momento estuvo pues bastante fuera de sus casillas y nos hace ver cómo de alguna manera la miseria humana tiene algunos elementos novelescos, ¿no? No son los grandes héroes como Aquiles o como Ulises de los que se van a reflejar, sino un tipo loco que se va a pelear contra molinos de viento, y eso pues es nuestra existencia humana, ¿no? Eso es muy, muy importante, ¿no? Por supuesto, Albert Camus va a escribir sobre Dostoyevsky un maravilloso libro que se llama El mito de Sísifo, el mito de Sísifo, en la cual va a estar hablando sobre un tema que va a ser fundamental para Dostoyevsky, que es el sufrimiento humano, ¿no? Cómo vivimos nuestro sufrimiento y cómo lo llegamos a amar, ¿no? Y no es masoquismo, es algo mucho más profundo que el propio masoquismo. Y esto, a grandes rasgos, en el existencialismo, la referencia sobre Dostoyevsky es fundamental, ¿no? Y rastrear estos antecedentes, ¿no? Doctor, hablando de la obra de Dostoyevsky, para el doctor Forzán, yo sé que es una pregunta difícil porque debe haber muchos de los libros de este autor que para usted son muy significativos, pero si tuviera que elegir uno de toda la obra de Dostoyevsky, ¿cuál sería? Las obras completas en una editorial grandota. No, no es cierto. Sería, digo, lo difícil sí se va a hacer cargarlos, ¿no? Porque son libros de 700 páginas, algunos de ellos, ¿no? Pero en realidad yo creo que El Idiota de Dostoyevsky para mí es el libro que más me ha marcado en
vasta profundidad de Dostoyevsky. Es una obra bellísima, ya de su producción más madura, ¿no? Porque sus críticos lo señalan, desde que empezó a escribir era un autor maduro, pero es una obra bellísima sobre la exploración de las virtudes humanas y cómo la sociedad margina las virtudes, ¿no? Por eso es un idiota, el príncipe, que lo que hace es representar por su propia inocencia, por su propia nobleza, representa al espíritu humano más puro y noble, ¿no? Es un personaje que intenta reflejar los ideales, repito, quijotescos, ¿no? Que lo menciona Dostoyevsky, pero también los ideales cristianos, ¿no? Es el espíritu puro, el espíritu inocente, que no es comprendido en su época y que además va a encontrar en las últimas instancias del pecado, no lo que él hace, sino su principal foco de atención, ¿no? Para ver cómo se puede ayudar más a los pecadores que a los virtuosos, ¿no? Eso es un tema bien, bien interesante. Y además, pues bueno, hay una tensión ahí interesante, casi de novela. Hay una miniserie rusa de hace algunos años, 2000, ay, Dios mío, 2009, no me acuerdo, pero que la pueden encontrar en distintos portales, ¿no? No tenemos acceso a la tele rusa, pero ahí está, ¿no? Entonces yo creo que ese libro, y si quieren podemos platicar más de él, ¿no? Más adelante. Claro que sí, gracias, doctor. Y bueno, a pesar de todo, yo creo que ahora con el internet y todas estas nuevas plataformas es más fácil de repente encontrar a lo mejor las informaciones o las series por ahí. Sabi también había encontrado que en el canal 22 pasaba hace mucho una serie, una miniserie, entonces esto fue muy bueno y encontrarlo y que ahora lo podemos encontrar aunque haya pasado hace mucho, tenemos este acceso a toda esta información y a los pequeños capítulos de series o libros o cosas que se adaptaron de libros a películas, a series. Entonces esto es muy interesante y ya lo mismo, en un pequeño ratito lo hablaremos. Ya igual mencionábamos la importancia de algunos autores que sirvieron de inspiración, tanto que inspiraron a Dostoyevsky o que sirvieron para ellos inspirarse de Dostoyevsky. Y con respecto a la filosofía contemporánea, él es un referente para escritores, incluso filósofos, y algunos tanto criticaban su pensamiento que hablábamos basado en la fe y otros formaron a sus inspiraciones literarias. ¿Qué nos puede comentar respecto a esto, doctor? Sí, yo creo que pues el mundo tuvo una impronta muy alta en la figura de Dostoyevsky, ¿no? Ya mencionábamos a Nietzsche, pero también podemos mencionar a Freud, ¿no? Y hay que pensar que el siglo XX pues fue tratar de ver si Freud tenía razón o no tenía razón en el aspecto del psicoanálisis. Y hay un elemento muy interesante que es la tensión de la lucha del hijo contra el padre, ¿no? Que Freud lo llamó el complejo de Edipo, pero que refiere también a otra obra que es precisamente Edipo de Sófocles, en la cual, bueno, no les voy a spoilear el final, pero bueno, ya más o menos tenemos la idea de que precisamente Edipo busca el causal de las desgracias de su pueblo y resulta que él es el causal de las desgracias de su pueblo porque precisamente mató a su padre por accidente en el camino y se casó con su madre porque pues, seguramente estaba muy guapa, ¿no? Pero en este caso resulta que también hay una historia muy fuerte que es los hermanos Karamazov, en donde también hay un crimen en contra del padre, pero que se ve reflejado como tal. Y entonces, cuando hace reflexiones Freud sobre el parricidio, sobre la muerte del padre, uno de los autores que va a tener como referente es Dostoyevsky. Y a partir de ahí vamos a tener otra serie de autores que lo van a recuperar para ver si tenía razón o no. Entonces, yo quisiera recuperar, por ejemplo, a otro autor muy cercano a la Universidad de Anáhuac, que incluso ha estado varias veces por ahí en la institución y que tuvimos una cátedra de él, que es Alfonso López Quintás. Alfonso López Quintás va a tener también como referente a Dostoyevsky para tratar de explicar algunos de los procesos que nosotros tenemos como seres humanos.
Y él va a hablar, López Quintas, por ejemplo, un proceso que se conoce como vértigo, en el cual pues es precisamente eso, ¿no? Lo que experimentamos si nos subimos una montaña rusa y más si son apanicados a las montañas rusas como yo, ¿no? Pero esta relación de que nos vamos cayendo y que no nos podemos detener y así nos lleva la vida. Y él hace una referencia a un libro chiquitito de Dostoyevsky, maravilloso, que se llama El jugador, en donde habla en este texto sobre un ludópata. Este ludópata pues tiene un problema con el juego, como lo indica esta pieza, pero no solamente él, sino toda la sociedad que lo rodea, todo el grupo social que lo rodea, tiene un problema de ludopatía con la ruleta y se va asumiendo, se va asumiendo, se va asumiendo. Y este proceso en el cual nosotros nos va llevando y parece que no lo podemos contener, es algo que se conoce como vértigo para López Quintas, quien lo va a explicar de una manera muy sensata a través precisamente de este libro que es El jugador, ¿no? Entonces, hay otros tantos autores que están haciendo referencia, pero así de bote pronto, ¿no? Ahorita, para continuar con el diálogo, les menciono estos dos que creo que valen mucho la pena. Y muchos de estos libros que van a mencionar están en la biblioteca de la universidad, ¿no? Digo, en físico, no los he buscado ahorita en digital. Uno de López Quintas sí está en digital, pero ahorita creo que es Descubrir la grandeza de la vida, pero allí también hay referencias importantes. Sin duda, mucha cultura, mucha información. Y les mandamos un saludo, doctor, permítame hacer una pausa porque tenemos a personas que nos están viendo, no solamente aquí nada más en México y en la ciudad, sino un saludo también a Basi que nos sigue desde España, a Jacqueline desde Guayaquil, Ecuador, y bueno, pues a la doctora Fabiola Torres, nuestra queridísima doctora Fabiola también de la sección La Sabia de los Libros, un saludo, dice que Crimen y Castigo, ¿no? Eso debe ser como el que hay que leer, la obra que hay que leer, y también, por supuesto, a Guadalupe Venteño, una de nuestras invitadas que tuvimos la semana pasada. Un saludo y un abrazo muy fuerte a todos ellos que nos siguen, porque esta charla sigue siendo tan interesante. Vamos a hablar no solamente del personaje, sino lo que va más allá. Doctor decía que es mucho más profundo el pensamiento, mucho más profundo la historia, la obra, el personaje más allá de Dostoyevsky. Creo que nos da para tanto, y eso lo vieron los diferentes productores y directores del Séptimo Arte. O sea, no podíamos dejar atrás estas obras nada más plasmadas en un libro, sino llevarlas a una realidad diferente, ¿no? Veíamos esta película Match Point, película de Woody Allen del 2005. ¡Qué impacto! La verdad es que nos encantó estos protagonistas, Scarlett Johansson, un papel muy importante, y este otro chico, ¿no? De Chris Wilton. La verdad es que basada justamente en el tema, platicaba ahorita del jugador, ¿no? De esta obra que también nos da mucho, un poquito en el personaje principal, el destino, la suerte, como dejarlo todo dárselo todo a este punto. Y creo que también es importante que los otros personajes que vemos en la trama, no vamos a spoilear, obviamente, no lo vamos a hacer, pero sí les recomendamos mucho ver esta película de Match Point. Sabi, ¿qué puedes extraer de esta gran película que pues no es nueva, pero sí la misma situación que vemos en esa película es lo que actualmente hemos estado viviendo constantemente y nos han llevado a una quiebra humana muy fuerte, muy, muy fuerte? Sí, pues una película de Woody Allen. Debo decir que son pocas las películas que me gustan de Woody Allen y esta es una de ellas, basada en El jugador y en Crimen y Castigo. Yo no sabía, la primera vez que la vi, yo no sabía que estaba basada en Dostoyevsky. Sin embargo, hay una escena que, bueno, ya dijimos que no vamos a estar spoileando, pero hay una escena en la que dije totalmente Dostoyevsky, porque la misma angustia que me generó cuando leí Crimen y Castigo fue la misma angustia que me generó esa escena, una escena de un asesinato. Y la verdad es que ayer platicaba con mis compañeras y les decía, es que llegó el momento en que odié al personaje de Chris, pero finalmente es un personaje humano, un personaje que puedes quererlo, puedes odiarlo, pero finalmente está mostrando estos matices
que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Que podemos llegar a ser ambiciosos, podemos llegar a buscar nuestra propia conveniencia y además retrata esta parte de cómo puedes seguir viviendo sabiendo que cometiste algo que no estaba bien, ¿no? Entonces, yo creo que es una película muy interesante que refleja precisamente donde sí se ven reflejadas la inspiración de Dostoyevsky en Woody Allen. Y me gustó mucho, tuve la oportunidad también de ver Crimen y Castigo, y la verdad es que yo creo que me quedo con esta de Woody Allen, pero muy interesante. No sé qué te pareció a ti, Samantha, ¿también la viste? Hola chicas, ay, hola. Pues realmente esa yo no he tenido el gusto de verla, pero igual, ya saben, haciendo nuestra información, coincidí con Gaby, pudimos ver otra que es la del doble, ¿no? Otra de las películas que salió del 2013. La verdad que se me hace una película muy impactante, pero algo que creo que el cineasta y todo el elenco, todo el guión pudieron plasmar mucho fue como todas estas cortes de cámara, las escenas, las luces que le meten para darle este tono a lo del libro, ¿no? Saber que no estamos felices, ¿no? Que estamos aquí en todo un proceso de un personaje donde busca encontrarse, donde busca saber quién es y que quiere sentir este valor que es como persona, ¿no? Me pareció también una película muy impactante y sobre todo que las escenas, los cortes, las imágenes, todos los encuadres nos ayudaron mucho a adentrarnos en esta situación del personaje. Doctor, ¿qué le parecen estas películas? O sea, sin duda nos quedamos cortos. Yo creo que en 2 horas nos quedamos cortos con una historia que es todavía mucho más grande que esto y los personajes quisiéramos verlo más allá, pero ¿qué le ha regalado el cine que el libro no? Y viceversa, ¿qué le ha regalado el libro que el cine no? Dos son grandes artes y creo que son indispensables la una con la otra. Sí, bueno, es que eso es muy importante. Realmente Dostoyevsky es un autor que puede fungir como escuela para guionistas, ¿sí? Y obviamente, ¿por qué? Porque no solamente tiene una capacidad descriptiva del contexto, como decíamos con respecto al tema social, ¿no? Porque el tema de Dostoyevsky es que no nada más nos presenta a un retrato pequeño del personaje, sino que va bien, amplía las relaciones de él con quien lo rodea, ¿no? Eso es muy, muy importante. Pero también esta complejidad que representa entender el espíritu humano. Lo decían muy bien, Dostoyevsky nos enseña que el ser humano tiene matices, que no somos ni buenos, 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 ni malos, 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 sino que en medio hay una gran gama de grises y que además no sabemos ni por qué, ¿no? Nos decía la doctora Fabiola Torres, a quien le mandamos también un saludo, que hay que leer Crimen y Castigo, sí, sin duda, ¿no? O sea, para entender lo que es el extraño no motivo de un crimen, ¿no? O sea, ¿por qué lo mataste? Hay un personaje mexicano en los años 80 que decía, pues no más, ¿no? Pero obviamente no tiene nada que ver, o no lo sé, digo, ya no le puedo preguntar a Héctor Suárez porque ya se murió, pero sí lo que vemos es que Dostoyevsky ha impactado una serie de cineastas y Woody Allen lo que ha logrado en Match Point, pero también en toda su obra, es tener esta intertextualidad con otras novelas, no solamente con Dostoyevsky y no solamente en Match Point, también tiene referencias dostoyevskianas cuando realmente los personajes están atormentados y no se sabe por qué, o sea, prácticamente todas sus películas, está la vida está este estilo de Dostoyevsky del personaje que se desencaja de su contexto, ¿no? Ahora, lo que también es muy interesante de Dostoyevsky, y esto me acabo también de enterar gracias a su programa, me metí a ver, bueno, ¿y cuántas películas han hecho de adaptaciones de Dostoyevsky? ¿No? No lo sé, digo, no he visto todas, ¿no? Y cuando uno se mete a alguna página como Film Affinity, que está hecho muy por aficionados y lo que ustedes quieren, resulta que hay 57 adaptaciones de Dostoyevsky y no mencionan Match Point, ¿no? Entonces, resulta que hay algunos elementos que están en las películas, pero que no se toman como adaptaciones, lo cual nos abre todavía el universo cinematográfico de Dostoyevsky todavía más, ¿no?
Y a mí me gustaría recuperar y esto ya no me acordaba, que en los años 50 en México se hizo una adaptación de Crimen y Castigo por Fernando de Fuentes. Entonces, la voy a tener que volver a ver porque no me acuerdo de haberla visto. En 1951, con Lilia Prado, ¿no? En el papel de esta mujer que ayuda a la redención del personaje central, pero en ese mismo año, en 1951, uno de los, Fernando de Fuentes era un gran director, gran director, pero uno de los directores que más me gustan a mí, que es Akira Kurosawa, hizo una adaptación del Idiota. Esta la pueden recuperar, está por ahí en algunos lugares espurios en internet, ¿no? Pero también la pueden ver en YouTube y demás. Y si la pueden comprar, pues, pues antes la vendían en esta tienda con nombre prehispánico, ¿no? Decían por ahí de discos que no tienen nada de prehispánico. Pero es una adaptación muy libre del Idiota, como lo que hacía Kurosawa, tratando de plasmar la visión oriental en la obra de Dostoyevsky, que era un autor ruso y por tanto oriental, ¿no? Pero no tan oriental como los japoneses, ¿no? Por decirlo alguna cosa medio simplificada, ¿no? Pero el estilo de Kurosawa lo que va a impactar es también tratar de hacer este monólogo interior, que los personajes de Woody Allen no tienen monólogos interiores, sino que todo lo exteriorizan, ¿no? Entonces hay esta tensión interesante también en que, y por eso tienen muchos problemas los personajes de Woody Allen, porque todo lo sacan, ¿no? Pero yo creo que sí vale mucho la pena que veamos las distintas adaptaciones que ha tenido Dostoyevsky. Repito, lo más reciente puede ser esta miniserie. Y es cierto, en Canal 22 pasaron esta serie muy bonita, ¿no? Porque recreaba los espacios en donde estuvo Dostoyevsky. Una adaptación muy buena. Vi algunos fragmentos, no la pude ver completa porque pues, no me dio la vida. Pero vale la pena también entrarle a Dostoyevsky por el cine, ¿no? Que es otra forma de entrarle a la literatura, ¿no? Es los endemoniados, ¿no? De Canal 22 es la miniserie que no la pudimos encontrar y no entramos también al Canal 22 y no la pudimos ver, pero ojalá que podamos tener la oportunidad porque pinta bastante bien la miniserie. Sí, es una novela, perdón, es una miniserie biográfica de Dostoyevsky. De hecho, esa es una cuestión también muy importante de sus libros. Muchos rasgos son biográficos. El propio Idiota era epiléptico, como Dostoyevsky, ¿no? Ya hablábamos del jugador que tuvo este proceso de vértigo. También en El Doble, sin lugar a dudas, lo que padeció Dostoyevsky en sus años en Siberia, que además se ve en otros textos reflejados, ¿no? Que tiene un libro que se llama La Casa de los Muertos, Memoria de las Casas de los Muertos, que es su estancia en prisión, pero prácticamente, de hecho, también la parte de la figura paterna se ve reflejada en los hermanos Karamazov, porque también al papá de Dostoyevsky tuvo una muerte violenta, ¿no? Entonces, hay rasgos psicoanalíticos, por supuesto, en su obra, pero obviamente Dostoyevsky los rebasa, ¿no? Y hay otra obra que se llama Los Demonios. Hay una novela, que es lo que venía en mi comentario. Los Demonios que esa no la he podido leer, la tenía pensada para cuarentena, pero me ha rebasado otro tipo de chambas. Lo que ahí habla es de la visión política de Dostoyevsky, ¿no? Entonces, también para tener este margen más amplio de lecturas y más pendientes para todos nosotros, día con día se acumulan. Muchas gracias, doctor. Y yo creo que, no sé cómo vean, chicas, pero igual es una buena idea andar por ahí en un post, poner todos los libros que recomendamos, ¿no? Porque igual y se nos pueden pasar, estaría muy bien ahí recomendarlos para que todos nuestros radioescuchas también estén pendientes, o las mismas películas que vimos que hacen referencia o alusión a las obras, yo creo que estaría muy bueno para tener aquí en nuestras redes. Y un punto importante que acaba de tocar el doctor es, hay muchos que desconocíamos que Dostoyevsky era epiléptico, ¿no? Que sufría estos ataques. Y yo creo que este es un punto importante en su carrera, ya que yo creo que esto repercutió en su escritura y esto mismo al grado de tener algunos de sus personajes en distintas obras que padecían lo mismo, epilepsia.
y cómo esto lo llevó a indagar también en otros temas, ¿no? En temas de neurociencia y cómo supo transformar esto que vivía, estas adversidades, en oportunidades. Este dato pues nos permite abordar la enfermedad pues desde esta parte de una obra literaria referida a la epilepsia. ¿Nos puede comentar un poquito sobre este tema, doctor? Sí, este es un caso muy interesante porque lo que dice Dostoyevsky en sus cartas o en el diario del escritor o en las propias reflexiones de sus obras es que cuando él tenía este ataque epiléptico también tenía un momento epifánico, ¿sí? Es decir, de repente veía cosas que normalmente no veía, pero el tema es que obviamente las neurociencias no estaban tan desarrolladas en su época, sino que realmente los ataques de epilepsia le duraba pues, la resaca, por decirlo de alguna forma, le duraba mucho más tiempo, ¿no? Entonces poderse restablecer pues era más complicado, ¿no? A mí me llamó mucho la atención este tema porque también hablan de que quien tiene epilepsia también genera una forma de escribir de una manera más vertiginosa, ¿no? Perdón por utilizar el mismo término que empleé hace rato, ¿no? O sea, se da a la escritura y no hay forma de contenerlo, ¿no? Es algo que él también tenía. Y por eso sus obras son tan extensas. Pero hay muchos elementos que hablan de que esta es una enfermedad que él desarrolló, ya sea por la prisión, por las condiciones tan severas o incluso por un golpe que le dio un guardia, en fin, no lo sabemos, pero sí nos queda claro que fue algo que lo acompañó y lo atormentó. Hay un libro, lamentablemente no recuerdo, en la biblioteca, no recuerdo el título, lo leí hace como 6 años, que habla sobre la epilepsia y uno de los casos que estudia es el de Dostoyevsky, ¿no? Entonces, si algún día regresamos y me acuerdo del título, les llevo el ejemplar. Pero sí, también es importante encontrar en Dostoyevsky una forma distinta de ver el padecimiento. Dostoyevsky en el libro del idiota precisamente habla de que la redención es a través de la belleza. ¿Sí? Y ese es un tema bien importante, ¿no? O sea, la salvación humana va a estar en la belleza. Ah, entonces tenemos que poner a Bambi y a todo con corazoncitos. No. Lo que tenemos que es encontrar la belleza en el sufrimiento. Es es un cambio muy radical de lo que nos está hablando Dostoyevsky. Es una visión de encontrar en el mundo, que es algo terrible como lo que vivimos, esos momentos de luz, ¿no? Esas epifanías. Y es un comportamiento de loco, ¿no? Y esto, el Papa Francisco ha hecho reflexiones, ¿no? Precisamente cómo lograr la redención a través de aquello que no pensamos que nos iba a redimir, ir hacia las periferias, ¿no? Porque Dostoyevsky también encuentra la redención de sus personajes en aquellos que no son los más santos, sino al contrario, los más alejados de este ideal, por decirlo de alguna manera. Y la belleza que va a encontrar Dostoyevsky va a ser en estos lugares más, más alejados de una buena posición socioeconómica, ¿no? En los suburbios de la ciudad, ¿no? En los barrios marginales. Es donde realmente va a encontrar este personaje la belleza. Y es un giro radical a nuestra forma de ver la vida, ¿eh? Doctor, nos echamos un clavado en nuestra biblioteca digital y encontramos un artículo precisamente hablando de estos ataques epilépticos que sufría Dostoyevsky. Y es un artículo titulado Dostoyevsky, mucho más allá de la epilepsia. Y es muy interesante porque es un artículo editorial escrito por el doctor Pablo Yoli, un neurólogo, y refiere cómo en los cuadernos de notas de Dostoyevsky, él en 1870 describe precisamente uno de estos ataques epilépticos. De hecho, le trajimos, doctor, un fragmentito, si nos permite leérselo, para ver cómo es que él aterrizaba este dolor y este sufrimiento que sentía con estos ataques. Entonces, si nos permite, vamos a leer una estrofita. Ataque violento, sobre todo por la noche, a la luz de las velas, una tristeza enfermiza, un reflejo rojo, no un color, sobre todos los objetos. A las 3 de la madrugada, ataque de una violencia terrible. Me he caído y he arañado la frente. Sin recordar nada y sin comprender nada,
He traído la vela intacta y encendida a la habitación. He cerrado la ventana y solamente luego he comprendido que acababa de tener un ataque. He despertado a Anushka y se lo he dicho. Ha llorado mucho viéndome la cara. He tratado de tranquilizarla y de repente tuve otro ataque. Cuando volví en mí, la cabeza me dolía terriblemente y no podía hablar correctamente. Anushka ha pasado la noche conmigo. Intenso espanto místico. Nos llamó mucho la atención porque yo creo que no solamente en el cuaderno de notas hacía catarsis de estos momentos que padecía de epilepsia, sino yo creo que también en sus personajes, ¿no? Lo que decía, que varios de sus personajes sufren de estos ataques epilépticos, ¿no, doctor? Sí, es correcto. También es importante decirlo, Dostoyevsky tuvo una larga historia terrible con respecto a las relaciones tormentosas hasta que encontró a precisamente su segunda esposa, que fue quien le ayudó de la mejor manera posible, no solamente a controlar los ataques epilépticos, no lo sé, digo, pero ahí tiene un sentimiento de compasión, sino que realmente le ayudó a desarrollar estos cuadernos de notas como novelas. Porque si ustedes se meten y ahí buscan cuadernos Dostoyevsky en Google, van a ver que escribía de una manera espantosa, ¿no? Muy desordenado. Y precisamente para dictar el jugador, porque la tenía que sacar en breve por cuestiones de tiempo, el jugador o el doble, ahorita no me acuerdo, pero tenía que sacar una novela muy, muy pronto, le ayudó una taquígrafa que después se convirtió en su esposa, y esto lo vamos a ver reflejado también en que su producción aumenta, ¿no? Entonces, sí, estos ataques pues son, digo, si ustedes han estado junto a alguien que tiene epilepsia, a mí me tocó muy chavo con un amigo que yo no sabía que era epiléptico y yo tenía como 14 años, a mí me impactó, ¿no? Y pues sí, muchos alumnos de ahí de la universidad que tienen epilepsia, pues nos ha tocado apoyarlos en el proceso, pero sí es de una violencia radical, ¿no? Entonces, tanto para digo, obviamente, más para la persona como para quien está alrededor. Y son ataques que pueden causar la muerte, ¿no? Hace unos años falleció uno de los actores de Disney más joven, ¿no? Que está en estas películas de Descendientes, ahorita se me va el nombre, pero pues a pesar de que estaba joven y sano, pues sí, todavía tiene estas consecuencias, ¿no? Y Dostoyevsky, digo, fallece de 60 años, en ese entonces pues era una edad más normal para morir, ¿no? Pero sí, sin lugar a dudas, dominó de una manera radical la epilepsia, ¿no? Es un tema y esto que mencionan de las neurociencias, pues sí, ahora pues ya lo vemos, ¿no? Pues tómate tal sustancia que aún así hay que experimentarle, ¿no? Digo, por lo que sé, poco que sé de neurociencias, pero fíjense, ese es otro aporte de Dostoyevsky, ¿no? Poder comprender la enfermedad mental gracias a sus escritos, ¿no? O esta enfermedad físico-mental, ¿no? Y ver cómo tiene repercusiones en lo anímico y en lo creativo. Y muy creativo, doctor, porque así como decía Sam, o sea, sacar de esa oscuridad, de eso que puede ser una desventaja para cualquier ser humano, una oportunidad para verdaderamente ser quien es, como el artista, como el novelista, como la persona reflejada en estas obras, yo creo que sí es fue un gran regalo que nos dejó al mundo. La verdad es que eso yo lo puedo analizar desde ese punto. Y vemos en los comentarios aquí en Facebook que incluso aquí la doctora Fabiola Torres nos recomienda una película, Hombre Irracional, de Woody Allen. Dice que en el fondo la idea pues es crimen y castigo. Entonces invitamos a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, dejarnos sus comentarios para saber cuál es la lectura de Dostoyevsky que han hecho, qué obra les ha llamado más la atención y podemos platicar ahí un poquito acerca de estos personajes y con cuál sobre todo nos identificamos más. Yo creo que hay alguno en el que sí nos identificamos o tenemos un poquito de todos los personajes y eso es muy interesante saberlo y conocerlo. Esperamos sus comentarios aquí en Facebook. Gracias. Sí, no, y como bien lo hemos platicado, yo creo que ya descubrimos que este autor es fascinante y lo que ha dejado y lo que falta que explotemos y que sigamos entendiendo sobre él. Y yo creo que como lo hemos visto,
todos los acontecimientos en su vida, tanto sus problemas de salud, o bien veíamos como el jugador, ¿no? Su adicción al juego que él tenía, los problemas económicos, cosas que marcaron su vida desde lo que comentaba, ¿no? Que tuvo que ir a Siberia y hizo trabajos. Yo creo que todas estas cosas marcaron su vida para que justo sus obras estuvieran centradas en temas, como vimos, sociales, humanísticos, políticos, y que reflejan la vida de este escritor. Yo creo que es evidente que todas sus obras se centran en torno a sus vivencias, y lo decíamos, ¿no? Esta luz que sale. Y enfocándonos un poquito más en el libro del jugador, si nos quisiera comentar un poco más acerca de esto, ya que muchos mencionan que para esta obra fue casi como su autobiografía, ¿no? Entonces queremos un poquito conocer qué más tiene esta obra y qué quiso decirnos este Dostoyevsky con este libro. Sí, bueno, el tema es que que también vemos en las películas de Woody Allen, ¿no? Es que son los hombres que no pueden salir de su propia condición existencial, ¿no? Entonces, no se pueden escapar más que por algo que tiene que ver con un proceso creativo que lo redime, ¿no? Y en este caso, en el jugador, como les decía, es la historia de un ludópata que está involucrado en un sistema que lo va asumiendo también en esta ludopatía y no se puede salir de él, de este ámbito, e incluso va sumando hasta una abuela, ¿no? Que es un gran personaje. Cuando lo lean, vean el personaje de la abuela. No les voy a contar el final, pero lo que vemos es que precisamente en lo que hace Dostoyevsky para salir del problema de la ludopatía es escribir, ¿no? Entonces también eso ha sido marcado como un proceso de terapia, ¿no? Hablando ya ahorita de neurociencias y de terapias y demás, ponerse a escribir, pues ayuda a salir de los problemas, ¿no? Y esto es lo que hace Dostoyevsky. Ahora bien, un elemento que no habíamos comentado es lo que menciona Mikhail Bakhtin, que es un crítico literario. Las novelas de Dostoyevsky son características que a lo mejor ya vemos ahora mucho, ¿no? Por ejemplo, con el de 1900, ahorita, el de Kafka en la orilla, que no se está ganando el premio Nobel, que es como el Cruz Azul, el japonés, que ahorita se me va. Bueno, se me va. Ahí ya en el Facebook deben decir cómo se llama. Bueno, pero lo que vemos es que son distintos personajes que están interpelándose al mismo tiempo. Es una novela polifónica porque tiene distintas historias al mismo tiempo, ¿no? Así, digo, los Simpson tienen distintas historias al mismo tiempo, Seinfeld tiene distintas historias al mismo tiempo. Cualquier serie que veamos ahora, vemos cómo se tienen que desarrollar los distintos personajes y son variaciones sobre el mismo tema, ¿no? Esa es una idea de lo polifónico y eso lo vemos ya en las primeras novelas de Dostoyevsky. Murakami, ya ven, ¿por qué no me acuerdan de Murakami? Es el autor japonés que todo el mundo suspira porque se gana el Nobel y demás, pero en realidad lo que vemos con Dostoyevsky son historias, que es muy importante, que se entregaban por etapas, ¿no? Entonces, las grandes novelas de Dostoyevsky, las más extensas en cuanto a páginas, iba modificando las voces porque también iba generando tensión con el público que lo estaba escuchando. En el caso del jugador es una novela más pequeñita y que prácticamente se va a publicar de un tirón, ¿no? Pero esto, de todos modos, estas distintas voces que va a entender Dostoyevsky en torno al lector, es porque Dostoyevsky también era un autor de diarios, ¿no? De periódicos. Hoy por hoy se llamarían blogs o portales de internet, no lo sé. Pero donde expresaba sus puntos de vista de la vida diaria. Entonces, si ustedes buscan Diario de un escritor, o precisamente hay un libro más extenso, hay dos diarios de un escritor, uno muy grande y otro más pequeñito, se van a dar cuenta cómo él hace referencia a otros autores vigentes en la época, y esto lo van a nutrir en su propio sistema de escritura, ¿no? El propio Edgar Allan Poe tuvo una reseña de Dostoyevsky, entonces, o varias reseñas, alusiones, ¿no? Pero también quiero, antes de cerrar, porque creo que ya se nos está acabando, también si no le quieren entrar a todos los libros que son bastante robustos, entren por las novelas gráficas. Hay muchas adaptaciones, ahí están
lo que ya mencionábamos de las películas, pero también hay muchas adaptaciones de sus obras a novela gráfica. Doctor, definitivamente 1 hora para hablar de Dostoyevsky. No, necesitamos muchísimo tiempo más porque es una gran figura. Y por favor, invita a todos nuestros radioescuchas, escuchas, como nos dijo hace un momento, a que se acerquen a Dostoyevsky. Quien ya lo conoce, que lean aún más de su obra, pero quien no lo conoce, por favor, queremos que les haga una invitación a todos nuestros radioescuchas para que puedan acercarse a este gran autor. Pues simplemente si quieren aprovechar bien su vida y su tiempo, lean a los clásicos, particularmente a Dostoyevsky, que les va a dar muchas luces para entendernos, a entender al otro y entender los grandes momentos de sufrimiento de la existencia humana. Muchas gracias, doctor. Sin duda, nosotras quedamos fascinadas, así que, como bien dice el doctor, se los recomendamos. Nosotras ya no nos quedaba más tiempo porque muchas actividades, pero yo creo que ahora nuestro trabajo es poquito a poquito ir siguiendo investigando sobre esto. Fue un placer esta plática, aunque el tiempo fue corto. Fue muy bueno tener aquí a Gaby, a Sabimel y a usted, doctor. Muchas gracias por compartirnos esto a todos nuestros radioescuchas y platicar con nosotros hoy. Muchas gracias. Mil gracias. Que tengan muy, muy bonita tarde y pues tenemos una cita el próximo martes aquí a las 12 por Bibliohertz Oficial. Nos vemos para traerles más cosas y llevarlos del libro a la radio. Gracias por acompañarnos. Esto fue Bibliohertz, Te esperamos la próxima semana para llevarte del libro a la radio. Every breath you take.